Les doy la bienvenida una vez más a un segmento de nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es el hermano Diego Calvo y estoy para servirles y que la paz de Dios pueda estar con sus familias y en sus hogares. Vamos a orar en este momento para que la palabra de Dios pueda cavar profundo en nuestros corazones y estemos preparados para recibir lo que Dios quiere que acatemos en este día conforme a su voluntad. Pueda abrir el entendimiento de nuestro corazón y nuestra mente para acatar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos exponer tu palabra. Te pedimos que puedas abrir el entendimiento y poner el querer como el hacer en nuestros corazones para poder meditar profundamente en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirles en este momento en el pasaje de Lucas capítulo 9, en el versículo 7. Lucas capítulo 9, el versículo 37, dice la palabra del Señor en Lucas 9, 37. Dice, al día siguiente, cuando Jesús descendió del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre, la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Podemos ver un escenario tal vez muy común para Jesús, pero las personas siempre tenían este sobresalto al poder ver todas estas manifestaciones espirituales, estos espíritus inmundos que agobiaban y atormentaban a las personas. Es interesante ver que este muchacho, se dice que es un muchacho, posiblemente tenía una edad entre unos 12 a unos 17 años, debido a que en la cultura hebrea, cuando un niño cumplía los 12 años, era completamente responsable ante la ley y ante las personas por el Pentateuco. El Pentateuco es los mandamientos que competen a la cultura hebrea, que es desde el libro de Génesis, los 5 primeros libros de la palabra de Dios, y ellos conocían el teje y maneje prácticamente de toda la ley, porque eran responsables ante la ley después de esa edad. El niño tenía, antes de tener los 12 años, tenía ayos y maestros. Esta palabra ayos significa maestro, y los tenían para estar instruyéndole. Sus padres también le instruían hasta que llegara a una edad que él pudiera discernir entre el bien y el mal. Ahora, este muchacho posiblemente ya podía discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un niño pequeño, pues entonces la gracia de Dios lo hubiera cubierto y un espíritu no puede acceder a él, porque aún no tiene la plena certeza de qué es lo bueno y qué es lo malo. Es cuando tenemos la capacidad de decidir si creemos en Cristo o no, que estos espíritus pueden hacernos algún daño tal vez, porque rehusamos en creer en Jesucristo, porque no hemos aceptado a Jesucristo, porque en 1 Juan dice la palabra de Dios que Dios nos guarda del maligno cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el hombre fuerte viene a vivir dentro de nosotros, y cuando el hombre fuerte vive dentro de nosotros, ya nuestro corazón, que la palabra de Dios hace la comparación con una casa, ya no está desordenada, ya no está vacía, ya no está solitaria, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en cada uno de nuestros corazones cuando le permitimos entrar a nuestras vidas. Pero, sin embargo, este muchacho dice que su padre, preocupado, lo trae a Jesús para que Jesús pueda aliviarlo, para que no solamente pueda aliviarlo, sino sanarlo completamente, porque la vida de Jesús, su ministerio en la tierra, era completamente avalado por el Padre Celestial. Era un ministerio de integridad, de justicia, de transparencia. ¿Cómo hace falta que nosotros los creyentes imitemos a Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida? Si nos pareciéramos más a Cristo y menos a nosotros mismos, las personas no dudarían en convertirse inmediatamente al camino de la vida eterna, al camino de la cruz. Cristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y venga en pos de mí cada día. Eso es ser un verdadero discípulo de Dios. Nos vamos a equivocar, vamos a equivocarnos, que vamos a pasar por situaciones difíciles. Nadie dijo que iba a ser fácil,
pero tenemos a Cristo, a su palabra y al Espíritu Santo que nos guía. Y dice que este espíritu tomaba al muchacho y daba voces de repente y lo sacudía con violencia y hasta le hacía echar espuma por su boca, estropeándole. A duras penas se apartaba de él. Y hay un versículo muy interesante, el versículo 40, dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. No era porque los discípulos tal vez no habían creído en Jesús, y no era porque no habían creído la palabra de Dios, sino porque hacía falta autoridad en sus vidas. Podemos tener a Cristo en nuestro corazón, podemos decir que somos cristianos, podemos leer la palabra de Dios, podemos tener a Cristo como nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro Redentor, pero la pregunta es primeramente para mí y luego para todos los demás: ¿cómo está nuestra vida de oración? J.C. Riley decía: muéstrame cómo ora un hombre y yo te mostraré cómo es su vida de oración. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces acudimos a leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estamos de rodillas orando, intercediendo por nuestras familias, aconsejándoles con la palabra de Dios, poniendo todos los asuntos en las manos del que juzga justamente? Y Jesús hace una declaración: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? No era porque Jesús estaba cansado de la gente, sino que estaba cansado de la incredulidad de las personas. Tenían más que la palabra de Dios, tenían al autor de la palabra de Dios, al autor de la vida, al Dios eterno y verdadero, caminando entre ellos. Y sin embargo rehusaban a creer en la palabra de Dios por la dureza de sus corazones. Y eso es lo que pasa con la gente hoy en día. Las personas quieren andar en sus propios caminos, quieren ser íntegros y justos según sus propias opiniones, pero la palabra de Dios es clara y dice que hay que creer como dice la palabra, como lo establece la palabra de Dios, no como nosotros creemos que es lo correcto en seguir a Cristo, sino que debemos seguir a Cristo abandonando completamente nuestro estilo de vida y siguiendo a Jesucristo con toda nuestra voluntad y nuestro corazón. Sin arrepentimiento, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. No se deje engañar pensando que viviendo como un pecador y yendo en pos de una iglesia, yendo en pos de un predicador, yendo en pos de un mensaje, vamos a ser salvos. El único que nos puede salvar es la gracia de Cristo, pero debemos demostrar que tenemos una fe verdadera, y no porque seamos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Pero nuestra fe se ve reflejada, nuestro estilo de vida, que verdaderamente hemos creído en Cristo, cuando nuestra vida tiene un cambio, cuando Cristo nos transforma, cuando hay un antes y un después. Si las personas dicen, Cristo me salvó, pero siguen viviendo de la misma manera, entonces mi pregunta sería, ¿de qué nos salvó? ¿De qué te salvó? Si seguimos siendo los mismos, tiene que haber un cambio. Y dice la palabra de Dios, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús, con toda la autoridad, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. No solamente lo sanó físicamente y espiritualmente, sino que la fe se hizo visible en este momento. Creyeron que Jesús tenía la autoridad para poder hacer todas estas cosas, y Jesús sigue teniendo la autoridad, y la palabra de Dios sigue teniendo todo el poder para cambiar nuestras vidas. Entonces, tal vez usted me pregunte, hermano, ¿por qué la palabra de Dios? Leo la palabra de Dios y no cambia mi vida. Porque no estamos creyendo en ella. Porque llenamos nuestro corazón y nuestro pensamiento, el conocimiento de la palabra, pero no lo llevamos a la práctica. Tenemos que llevar a la práctica la palabra. No importa cuánto leas, no se trata de cuánto leas, es cuánto practicamos de la palabra de Dios. Y así no solamente vamos a beneficiarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, sino que vamos a beneficiar a las personas que pueden ver nuestro testimonio, porque somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres, como dice la palabra de Dios. Porque dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Las personas van a ver grandeza no por los actos que nosotros hagamos, por las obras que podamos hacer, sino porque ven vidas cambiadas y transformadas por el amor de Cristo. Soy el hermano Diego Calvo, y que el Señor los pueda bendecir a cada uno de ustedes. La paz del Señor esté sobre sus familias y sobre cada uno de ustedes. Y si tal vez usted no ha tomado una decisión por Cristo, yo le invito a que pueda tomar esa decisión. Hoy es el día de salvación, y si ese es su deseo, quiero guiarle en esta pequeña oración, y créalo de todo su corazón, rindiendo completamente su voluntad a Cristo. Dígale de su corazón,
Señor, te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque me has mostrado que soy un pecador que necesita tu perdón. Hoy confieso mi pecado y sé que no puedo hacer ninguna obra para congraciarme contigo. Me arrepiento de todo mi pecado y toda mi maldad. Creo que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz para justificarme y salvarme. Y te pido que entres a mi corazón y me otorgues el regalo de la vida eterna. Gracias por hacerme partícipe de tu reino en este día. Y hoy en adelante haré tu voluntad y no la mía. Gracias por hacerme tu Hijo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.